Ya estamos con lo anunciado. Está aquí con nosotros el congresista Jaime Delgado. Yo sé que a usted le debe haber pasado que en algún momento ha recibido una llamada telefónica de alguien que le decía: señora, nosotros sabemos que usted tiene una deuda en tal banco por tal monto y le ofrecemos una tasa menor si le compramos la deuda. Y es decir, tienen toda la información a la mano. Y si uno les pregunta: ¿y usted cómo tiene esa información? ¿Quién le dio? No, eso está en el sistema bancario, me lo ha dado la Superintendencia de Banco y Seguros. Y una serie de mentiras en realidad respecto de este tráfico que existe de la información personal que nosotros tenemos y de las actividades que desarrollamos. ¿Cómo hay que ponerle fin a esto? Bueno, Jaime Delgado ha venido haciendo una campaña al respecto y al fin esto se ha materializado, ya está vigente y ahora sí ya es un delito punible. Así Jaime, es. muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, congresista. Bueno, efectivamente, desde hace algunos meses veníamos investigando este tipo de prácticas que se realiza con la comercialización de estas bases de datos. Para nadie es secreto que tú vas a Wilson y ahí te ofrecen a vista y paciencia de todo el mundo bases de datos que contienen datos personales sobre el patrimonio, sobre créditos, sobre niveles remunerativos, etcétera, de todas las instituciones que quieras. Entonces uno dice: ¿y cómo han obtenido esta información? Entonces comenzamos a trabajar con la policía, con la Autoridad Nacional de Protección de Base de Datos, con el Ministerio Público, pretendiendo enfrentar esta situación, y nos encontramos con que no había una figura penal específica que tipificara, digamos, ese tráfico ilegal o comercialización de base de datos. Y eso ha significado que tanto la policía como el Ministerio Público no hayan podido intervenir con la firmeza del caso, porque tú sabes, un abogado te dice: un momentito, ¿cuál es la figura típica legal, penal? Entonces, frente a eso, no se podía enfrentar este crimen, que es parte de los elementos para el crimen organizado, porque obviamente ni tú ni yo seguramente nos interesaría acceder a la información de X personas, pero a los delincuentes sí, porque los delincuentes pueden extorsionar, pueden digamos, robar o secuestrar a las personas que saben que tienen determinado patrimonio. Frente a esa situación es que se presentó un proyecto de ley que fue luego incorporado en este paquete de reformas de Código Penal, discutido en la Comisión de Justicia, y ahora ya tenemos pues la figura legal que tipifica el delito de comercialización ilegal de base de datos sin la autorización de los titulares de las mismas. Y tiene que ser en ese caso una autorización expresa, porque, por ejemplo, yo tengo un contrato con el banco X para una tarjeta de crédito y ese contrato lo hice hace 3 años o hace 5 años, por lo tanto probablemente puedan decir: como usted le dio esa información en esa época y la ley ha entrado recién en vigencia, esa información sigue siendo pública. No, o sea, para comenzar, esta información que está siendo comercializada hoy seguramente es una información que tiene cierta antigüedad. O sea, esto hay que complementarlo con la Ley de Protección de Base de Datos. Existe incluso hoy una autoridad de protección de base de datos o protección de datos personales que forma parte del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Muchas entidades organizan base de datos sobre la base de la información que te van solicitando. Desde el colegio donde matriculas a tus hijos, te hacen llenar una ficha donde te obligan a poner si tienes casa propia o alquilada, si tienes televisor, si tienes refrigerador, cuánto es lo que gana, cuánto gana tu esposa, cuántos hijos son, etcétera, etcétera. Porque a ellos les interesa tener esa información porque quieren ver tu capacidad de pago, las condiciones en las que vives, en fin, o sea, tienen derecho a hacerlo. Pero tú estás confiando esa información para que el colegio preserve esos datos solo en esa relación contractual que tú tienes con ellos. Claro. Tú no esperarías que el colegio esté traficando y vendiendo a las universidades, por ejemplo, esta información, diciendo: mira, aquí los potenciales clientes tuyos son estos y estos. O sea, eso es ilegal, no pueden hacerlo. Por eso es que ahora las instituciones que organizan base de datos tienen que tener en cuenta un conjunto de normativas
respecto de la confidencialidad, cómo preservan la confidencialidad, cómo se aseguran que esa información no sea vulnerable para que X personas estén sacándola, sustrayéndola y comercializándola. Cosa que sucede, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Uno se pregunta, pero ¿cómo los bancos, cómo el banco de crédito va a estar poniendo a disposición de todos los traficantes de Wilson esta información? Y no es que el banco de crédito o el interbanco o la institución lo haga como institución jurídica, ¿cierto? Pero muchas veces son trabajadores, personal, son vendedores que accedieron a esa base de datos para conseguir clientes o tener trato con clientes, y cuando se van de la institución o los despiden o renuncian ellos, se llevan toda la información. Ahora, y esa información la venden. Esta incorporación de este nuevo artículo que modifica pues el Código Penal no solamente pues pretende, imaginamos, mejorar esos filtros de confidencialidad para que no ocurra esto con principales instituciones que siempre de alguna manera recogen nuestra información personal íntima, sino también eleva las sanciones efectivas para los sujetos pues que incurran en este delito. Sí, hay pena privativa de la libertad hasta 5 años. Entonces, hasta 5 años. Hasta 5 años. En el menor grado. Entre 2 a 5 años. Entonces, eso es importante porque incluso podrían ser penas efectivas. Porque estamos hablando de mafias organizadas. O sea, no estamos hablando del carterista, pues estamos hablando de gente que maneja, digamos, a todo nivel. O sea, algunos periodistas que han estado haciendo seguimiento de esta información me han mostrado realmente cosas sorprendentes. O sea, ellos tienen base de datos de las AFPs, de los bancos, de las principales empresas, incluso con no solamente datos del titular, sino las personas que ponen como referentes, los garantes, líneas de crédito. En fin, es una cosa sumamente grave, porque expone a las personas, y sobre todo en un ambiente que estamos viviendo de delincuencia, de crecimiento de la inseguridad, donde tenemos que cerrarles todas las puertas posibles a estos inescrupulosos. Ahora, con estas sanciones alcanzarían no solamente a los sujetos que incurran en este tráfico de base de datos, sino también a aquellas instituciones de las cuales ha sido robada esta información por no colocar precisamente estos filtros de seguridad en nuestras medidas. Las instituciones o personas que organicen base de datos tienen un régimen, hay una ley específica sobre protección de datos personales. Estas entidades, digamos, desde una farmacia, fíjate lo que te voy a decir. Cuando tú vas a una farmacia y te dicen, ¿cuál es su DNI? Señor, ¿cuál es su DNI? Porque está acumulando puntos. Y la gente cae fácilmente en eso, porque vas a participar en un sorteo. Esas farmacias están organizando base de datos. ¿Para qué? Para saber el perfil de salud que tienes. Es decir, qué medicamentos compras, cuántos ansiolíticos, con qué frecuencia usas preservativos, o qué sé yo. Entonces, ellos están organizando tu perfil. Entonces, van a tener el perfil de toda la gente que quieran. Con esos datos, porque además tú no estás entregando información, porque, o sea, tú no eres consciente de que te están haciendo seguimiento y construyendo tu perfil. O sea, tú estás dando tu DNI inocentemente porque quieres ganarte un puntito, o quieres lograr un descuento del 5%. No, entonces, esas instituciones, por ejemplo, que organizan esos datos, muchas veces a espaldas de los usuarios, ahora tienen un régimen específico. O sea, no pueden estar construyendo datos sin tu autorización y luego, por ejemplo, vendiendo estos datos a los laboratorios, a las compañías de seguros, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ponernos del otro lado, de la persona que termina siendo víctima de este tráfico de la información para incorporarte en un mercado lícito o incluso ilícito cuando ya son actividades delincuenciales. ¿Qué hacer? Me llamaron a mi casa, me llamaron por teléfono y me dieron cuenta identificándose de una empresa específica, ofreciéndome realmente una tarjeta de crédito, y resulta que tienen toda mi información cuando nunca compartí yo esa información o autoricé para que esta empresa, este nuevo banco tenga acceso a ello. ¿Qué tengo que hacer para hacer que se les aplique la ley o proteger mi información personal, privada? Bueno, en estas circunstancias se tiene que identificar qué personas, qué instituciones están manejando esta información, y con la Autoridad de Protección de Base de Datos se puede denunciar y pedir investigaciones para ver, bueno, cómo obtuviste esta información.
O sea, en este momento, claro, ya sabemos que esta información circula por todo lado, pero una persona que te llame de un nuevo banco, de una nueva tarjeta, diciendo que tú tienes una deuda o una línea de crédito con tal banco por 10.000 soles y que estás pagando una tasa de interés de 5% y ellos te ofrecen una tasa de interés de 4%. Correcto. Bueno, ¿cómo obtuviste esa información? O sea, uno puede denunciar eso. Uno puede denunciar porque, en primer lugar, esa persona ha obtenido esa información, se supone de manera ilícita. Correcto. ¿Es cierto? Claro. Porque no es que el otro banco le haya a su competencia entregado la información, eso sería un absurdo. Esa persona ha obtenido de manera ilícita esa información, entonces hoy se podrá investigar y sancionar. ¿Y a dónde uno